Buenas tardes, mi nombre es Mara Vera López, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y esta es mi presentación, un caso de obesidad, eh, corresponde a la materia de estadía 1 y pertenece a mi reporte número 2 del estudiante. Bueno, esta es la portada de mi presentación. Como comenté, mi nombre es Mara Vera López y esta presentación corresponde a la materia de estadía 1 y pertenece a mi reporte número 2 de mi evaluación. Em, Aquí se encuentran los datos generales de mi paciente. Es un paciente masculino de 72 años. Este cuenta con diversos diagnósticos médicos. Estos diagnósticos son diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna, dislipidemia mixta, es decir, tiene hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. También tiene hiperuricemia. Para estos diagnósticos cuenta con tratamiento farmacológico y que ya veremos más adelante. Y bueno, también comenta con consumir sus alimentos en su casa los 7 días, eh, 7 de 7 días a la semana. Y bueno, su esposa es quien prepara estos alimentos. Como antecedentes familiares tenemos que el paciente únicamente reporta que su madre fue quien o es quien padeció esta enfermedad, que es hipertensión arterial. De los demás diagnósticos, refiere que nadie de sus parientes próximos, padres, hermanos o abuelos, tuvieran alguna de estos padecimientos. Entonces, a continuación, veremos todos estos datos por su clasificación. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, el paciente, como comenté, tiene diabetes tipo 2, no toma medicamento. El paciente refiere que sí se le dio tratamiento con metformina, pero él, por decisión propia, no lo consume. En cuanto a la hipertensión arterial, toman telmisartán, metoprolol y asas. Para el padecimiento de hiperplasia prostática benigna, toma tamsulosin. Para su dislipidemia mixta, toma bezafibrato. Y para hiperuricemia, el allopurinol. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, nuestro paciente dice no realizar actividad física, lo que lo convierte en un paciente sedentario. Refiere no tener toxicomanías, es decir, no toma, no fuma y pues tampoco tiene adicción a alguna droga. En cuanto a sus hábitos dietéticos, como lo comenté, consume en casa sus alimentos los 7 días a la semana y sus tiempos de comida son en total cuatro, tres comidas principales y una colación. Ok, en cuanto al fundamento bibliográfico de cada uno de sus padecimientos, tenemos que la eh, American Heart Association define a la diabetes como un trastorno metabólico crónico caracterizado por una resistencia periférica a la insulina y una deficiencia relativa en secreción de las células beta del páncreas. Para la hipertensión arterial, bueno, esta se define como una elevación sostenida de la presión arterial por encima de 130/80, lo que genera un remodelado vascular, rigidez en las arterias y un incremento en la presión que pone en riesgo la salud cardiovascular. Esto descrito por la American Heart Association. Para la hiperplasia prostática, la Asociación Americana de Urología la describe como un crecimiento celular no canceroso de la glándula prostática. Eh, Esta es frecuente en adultos de mayores a los 50 años y bueno, relativamente comprime la uretra
originando síntomas de obstrucción al orinar. Entonces, genera múltiples molestias en el paciente. Su dislipidemia mixta, la Asociación Americana de Endocrinología la describe como una elevación simultánea de colesterol o LDL y triglicéridos en el plasma sanguíneo. Para la hiperuricemia, la literatura médica la define como la concentración de ácido úrico en la sangre superior a 7,0 miligramos sobre decilitros en hombres, lo que provoca un desequilibrio entre la sobreproducción hepática de purinas o la disminución en su excreción a nivel de los riñones. Como diagnóstico nutricional tenemos que el paciente padece de obesidad. Esto, pues más adelante veremos en lo que es el SWAP cómo se llega a este diagnóstico, pero lo puse aquí para poder hablar de su fundamento bibliográfico, lo cual también es importante. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En este caso hablamos específicamente de lo que es la acumulación de grasa visceral, que es prominente que lo hace visiblemente prominente en el abdomen, o también se puede diagnosticar por un IMC igual a superior a 30. Eh, bueno, como sabemos, en lo que es el desarrollo del diagnóstico nutricional debemos contar con el ABCD, que son datos antropométricos, bioquímicos, eh, clínicos y también dietéticos. Aquí, bueno, me gustaría resaltar en cuanto a antropometría, bueno, contamos con lo que es peso, talla, índice, el IMC, el ICC, que es el índice de cintura-cadera, y bueno, circunferencias como brazo, cintura, cadera, pantorrilla y muñeca. Datos bioquímicos, pues, indicadores que nos pueden valga la redundancia, indicar, dar una noción de cómo está sus niveles de glucosa, es decir, su control de diabetes, su función renal y también sus niveles lipídicos, que es el colesterol, triglicéridos y colesterol LDL. También es importante saber sus niveles de HDL, ya que esto pues también nos puede indicar es el tener un HDL adecuado superior a 60, pues nos indica que hay inherentemente tendrían que ser bajos los niveles de colesterol o triglicéridos. En cuanto a los clínicos, bueno, es importante lo que es la presión arterial porque también nos indica qué tan controlada está su hipertensión o si existe un descontrol. Sus diagnósticos, aquí también hay que tomarlos en cuenta, pues sabemos que tiene diabetes, hipertensión y también obesidad, aquí sí también ya la contemplamos, la dislipidemia mixta, su hiperuricemia y su hiperplasia prostática benigna. Los fármacos que está consumiendo, porque pues también se tiene que, hay un momento del día en que es más adecuado consumirlos por la absorción, igual si hay alguna interacción con algún alimento, también tomarlo en cuenta. Y en cuanto a sus hallazgos, lo veremos un poquito más adelante, pero pues tenemos que con base a los bioquímicos hay una diabetes controlada, eh, aún así hay un riesgo cardiovascular alto, y pues es evidente la dislipidemia por los niveles que está manejando de colesterol y de triglicérido por encima de los rangos. Finalmente, en los aspectos dietéticos, bueno, pues paciente comenta que en su frecuencia de alimentos, reporta que consume verduras 4 días a la semana, de frutas cuatro de 7 días, cereales los 7 días a la semana, alimentos de origen animal en general, consume 7 días, 5 de 7 días,
De leguminosas, bueno, él consume 4 de 7 días, lácteos está consumiendo 4 días a la semana, grasas y aceites 7 días a la semana, grasas con proteína, reporta no consumirlos, azúcares sí consume 7 de 7 días, agua consume solamente 2 vasos de agua al día, que son equivalentes aproximadamente a 400 mililitros, lo que nos indica que su consumo de agua es deficiente. En su R24, lo cual es lo que él consume en el transcurso del día, bueno, nos dice que de desayuno consumió un plato de sopa, de fideos, 4 tacos de jamón con aguacate, mayonesa y frijoles, una taza de café con azúcar. Su colación fue una naranja, de comida tenemos que consumió un plato de arroz blanco, un huevo hervido, 3 tortillas, media pieza de aguacate, salsa y un vaso de refresco. Eh, Su cena fueron 2 tacos con mayonesa, queso de puerco, aguacate y frijoles. Una pieza de pan y un café con azúcar. Entonces, el total de sus calorías de este menú es de 2.795. La distribución de estos alimentos se orienta en un 57% de hidratos de carbono, un 14% de proteínas y un 29% de proteínas. Entonces, pues a simple vista se puede notar que su consumo calórico excede su requerimiento energético diario, ya que el consumo de una persona adulta que no hace actividad física generalmente eh, no pasa de las 1.800 kilocalorías, ¿no? Entonces, este es lo que se puede observar a simple vista. Y bueno, los indicadores que utilizamos para corroborar o orientar el diagnóstico nutricional, pues fue su IMC, que es de 39.8. Recordemos que en pacientes de la tercera edad los criterios son diferentes o se manejan de manera diferente, ya que no hay, cuando el paciente es clasificado en obesidad, no hay un grado de obesidad, simplemente es obesidad. En cuanto a los criterios que utilizamos fueron los de la Organización Panamericana de Salud. Entonces, nuevamente su IMC es de 39.8 y tenemos que mayor a 32, el paciente puede considerarse ya como un paciente en obesidad. En cuanto a su índice de cintura-cadera es de 1.08, lo que lo pone en un alto riesgo. Y bueno, como somos mexicanos, eh, es importante que también utilicemos referencias utilizadas para pacientes mexicanos. Entonces, el IMSS, perdón, la Secretaría de Salud y el ISSSTE concluyen que la circunferencia en hombres mayor a 90 centímetros, pues pone al paciente en riesgo de obesidad y bueno, pues todas las complicaciones que conlleva padecer esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos que nuestro paciente tiene de cintura 122 centímetros. Aquí pues vemos que hay un exceso en cuanto a su circunferencia, entonces también podemos determinar que es un paciente en riesgo. La siguiente tablita es de la American Heart Association y bueno, estos son los parámetros que nos indican cuando la presión arterial es normal, está elevada, se encuentra alta o hay una crisis hipertensa. Digamos que en base a esta tabla podemos decir que existe un control de su hipertensión arterial. Podemos asociarlo más al medicamento que a su consumo de alimentos porque hay un desequilibrio en cuanto a lo que él está consumiendo y bueno, también vemos que hay consumo de carnes rojas, hay calorías vacías y el valor nutricional de muchos de los alimentos que está consumiendo pues es deficiente. Entonces podemos concluir que el control de su hipertensión se debe más al medicamento que a su consumo de alimentos. Y bueno, la otra tablita, la tablita
Para pacientes diabéticos, bueno, pues confirma su diagnóstico y pues involucra lo que es el A1C, que nos indica los niveles de glucosa de los últimos 3 meses y su glucosa en ayunas. Um, en cuanto al análisis de bioquímicos, um, por los niveles de glucosa que marca y de glucosa en ayunas, perdón, y de A1C, pues tenemos que son, conforme a los criterios de la ADA, son rangos normales, lo que mantiene al paciente en un control metabólico óptimo. En cuanto al perfil lipídico, pues es eh, los niveles de colesterol son elevados, son 278, cuando, bueno, los parámetros tendrían que ser menor a los 200. Sus niveles de HDL, pues se espera que sean mayores a 65 y estos están bajos, tiene 60 miligramos sobre decilitros. Y los triglicéridos, el rango esperado es menor a 150 y está en 178. Entonces, esto pues corrobora lo que es sus dislipidemias, una dislipidemia mixta, y nos indica un riesgo cardiovascular muy alto. En cuanto a su función renal, la creatinina, los niveles de creatinina son normales, por lo que la función renal no se encuentra comprometida. La urea se encuentra en el límite superior. Esto pues nos exige monitorear el aporte total de las proteínas en el menú que vamos a dar como plan nutricional. Y bueno, también el nivel de hidratación para facilitar la eliminación del ácido úrico. Ah, bueno, este es mi record. Aquí se marcan nuestros datos subjetivos, los datos objetivos, nuestro análisis y pues el plan que vamos a seguir. Mm, del SWOT, bueno, lo que me parece en los datos subjetivos, pues incluimos lo que es la edad del paciente, los diagnósticos médicos, el tratamiento farmacológico, su actividad física y los tiempos de comida y quién prepara sus alimentos. En los objetivos, pues tenemos los datos antropométricos, sus signos vitales, los datos bioquímicos y los datos dietéticos. En cuanto al análisis, sí me gustaría leerlo para que no se me escape ninguno, porque de aquí parte lo que es mm, cómo elaboramos el plan nutricional. Entonces, el apartado de análisis dice lo siguiente. El paciente presenta obesidad relacionada con un consumo superior a su requerimiento energético y una selección inadecuada de alimentos altos en carbohidratos refinados, azúcares simples, grasas saturadas y sodio. Esto está evidenciado por el IMC de 39.8, circunferencia de cintura de 122 centímetros, índice de cintura-cadera de 1.08 y un R24 de 2.795 kilocalorías. Se acompaña de dislipidemia mixta, hipercolesterolemia de 278 miligramos sobre decilitros, hipertrigliceridemia de 178 miligramos sobre decilitros e hiperuricemia. Bueno, y la parte del plan o el plan a seguir es una dieta hipocalórica con déficit en el GET de 500 kilocalorías, lo que resulta en 1.780 kilocalorías. La distribución será la siguiente. Hidratos de carbono, 55%, que equivale a 244.8 gramos, que procuraremos que sea más orientada a cereales integrales, frutas, hortalizas y verduras, con cero azúcares refinados. En proteínas, se asignan 20% de proteínas, lo que equivale a 89 gramos. Estas vamos a procurar que sean carnes magras, pescados azules, atún, sardinas y eliminar por completo los embutidos.
En cuanto a los lípidos, este será asignado por un porcentaje del 25%, lo que equivale a 49,4 gramos, donde las grasas serán, las grasas saturadas serán menos del 7% del GET, las poliinsaturadas hasta un 10% del GET y las monoinsaturadas hasta un 20% del GET. También se procura que el colesterol que el consumo de colesterol sea de menos de 200 miligramos. Tenemos que elevar el consumo de agua y se espera que el paciente consuma por lo menos 2,5 litros. Ok. Eh, para hacer el cálculo del gasto energético basal, utilicé la fórmula de Mifflin-St. y y como factor de actividad para el gasto energético total, 1,275. Y bueno, a este se le restó lo que es las 500 kilocalorías para que esta sea una dieta hipocalórica y así pues podamos disminuir sí, el peso del paciente, pero sobre todo que se vaya trabajando con lo que es la obesidad. Em, bueno, entonces, recapitulando, las kilocalorías que son asignadas son de 1,780. De hidratos de carbono tenemos que son 244,8 gramos, lípidos 49,4 gramos y proteínas 89 gramos. Los equivalentes asignados para cereales sin grasa son 8, leguminosas un equivalente, leche descremada, porque si consume leche, un equivalente, verduras 5, alimentos de origen animal utilizamos de muy bajo aporte de grasa y bajo aporte de grasa, 3 equivalentes para cada uno. Aceites y grasas sin proteína y con proteína, ambos se van a incluir. Aquí vamos a incorporar el consumo de aceites y grasas con proteína porque el paciente no los consume. Y bueno, también se le preguntó si se pueden incorporar a su plan y él dijo que sí. Entonces, serían 5 equivalentes de aceites y grasas sin proteína y con proteína 2. De frutas tenemos 4 equivalentes. Entonces, bueno, recordemos que el paciente tiene 4 tiempos de comida al día. Entonces, esa parte la vamos a respetar para no hacer tantos cambios de golpe, porque lo que buscamos es la adherencia del paciente al nuevo plan de alimentación. Entonces, se respetan los 4 tiempos de comida, 3 tiempos completos y una colación. La colación en el momento o en la hora que el paciente lo desee. Aquí se puede ver que en la distribución, por ejemplo, para el desayuno tenemos 2 cereales, una verdura, un equivalente de alimentos de origen animal, con muy bajo aporte de grasa y 2 grasas sin proteína. Para la colación, un cereal, el único equivalente que tenemos de leche, que es descremada, los 2 equivalentes de aceites y grasas con proteína y 2 frutas. Para la comida serían 3 cereales, las leguminosas, 2 equivalentes de verduras, 2 equivalentes de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa y uno con bajo aporte de grasa, 2 equivalentes de aceites y grasas sin proteína y una fruta. Para la cena, lo que sería el tiempo 4, serían 2 cereales, 2 equivalentes de verduras, 2 equivalentes de alimentos de origen animal con bajo aporte de grasa, un equivalente de aceites y grasas y proteínas y una fruta. ¿Ok? Y bueno, aquí se pueden observar nuevamente los equivalentes, pero ya con alimentos. Por ejemplo, en el desayuno tenemos que el platillo serían tacos de nopales con pechuga. Entonces, pues de los 2 cereales vamos a ocupar 2 tortillas, de verduras una taza de nopales y de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, 30 gramos de pechuga de pavo cocidos. 2 equivalentes de aceites y grasas sin proteína, pues es una cucharadita de aceite
y un tercio de aguacate. Esto pues, para cocinar los nopales o sazonarlos. Y pues quedaría de esta manera: 2 tacos de nopales con pechuga. Para la colación, con los equivalentes que ya mencionamos anteriormente, y en comidas, pues estaríamos ofreciendo un platillo de cereal con avena y fruta, y de comida, pechuga de pollo asada con frijoles y verduras al vapor. Finalmente, en la cena, podremos preparar pan tostado con queso y verduras. Estos platillos podemos, o más bien, cada tiempo de comida podemos acompañarlo con bebidas como agua natural, el agua simple, agua de Jamaica sin azúcar, agua de limón, agua de pepino con chía sin azúcar, infusiones herbales como manzanilla, hierbabuena, menta, etc. Y el café, pues no se recomienda, pero si gusta de él tendría que buscar opciones descafeinadas. Entonces, si el paciente desea consumir café, tiene que ser descafeinado y máximo 1 taza al día. Y también sin azúcar. Bueno, mi menú se justifica de la siguiente manera. Al ser los carbohidratos en su mayoría complejos, pues favorecemos también el manejo de la glucosa, ya que pues los carbohidratos complejos ralentizan la absorción de la glucosa, manteniendo estables los niveles. Tiene función cardioprotectora. ¿Por qué? Porque el menú está alineado con los principios de la dieta DASH, y bueno, esto va a ayudar a que se optimice la presión arterial, que se reduzca al reducir el colesterol y también los niveles de triglicéridos. Em, Tiene una función saciante y antiinflamatoria, lo que le va a ayudar con el manejo de la obesidad, ya que al ser saciante, pues es saciante porque hay una baja densidad energética y un alto volumen en los alimentos. También los frutos rojos que se incorporan en la dieta, por ejemplo, la avena, que me parece que tenía fresas y otra frutita, eh, pues ayudan, al ser antioxidantes, pues mitigan la inflamación crónica causada por el exceso de grasa abdominal. Y bueno, ¿cómo ayuda a la función renal y prostática? Bueno, pues es un menú estrictamente bajo en purinas. No hay embutidos, no hay salchicha, no hay jamón, no hay queso de puerco, no hay longaniza, no hay tocino, por lo que aligera la filtración renal para cuidar los niveles de urea. Esta es la bibliografía que utilicé para llevar a cabo el desarrollo de esta presentación. Bueno, finalmente, en cuanto al consumo de sus medicamentos, también hay que hacer hincapié en que, por ejemplo, la tamsulosin debe ser consumida o tomada después del desayuno, pues, ya que su absorción suele ser bastante rápida. Entonces puede generar bajas de presión abruptas. En cuanto al besafibrato, bueno, tiene su efectividad suele verse comprometida cuando no se han dejado los alimentos mm, que suelen tener efecto en la elevación de colesterol y de triglicéridos. Es decir, eh, se recomienda administrarlo junto con las comidas principales para mejorar su absorción digestiva y reducir las molestias estomacales. En cuanto al opurinol, se debe tomar después de comer, ingerir abundante agua a lo largo del día para facilitar el trabajo de los riñones. El metoprolol, perdón, eh, mm, bueno, los alimentos aumentan de forma notable su biodisponibilidad. Entonces, bueno, lo ideal es tomarlo siempre a la misma hora, ya sea habitualmente con el desayuno o siempre en ayunas, para evitar variaciones
efecto. Y el telmisartán y el ASA, que es la aspirina o el ácido acetil salicílico, se puede tomar con o sin alimentos. Sin embargo, el ASA suele recomendarse con comida para proteger la mucosa del estómago. Em, bueno, algo que es importante también comentar es que, bueno, la cafeína suele ser estimulante, y, bueno, tiene su efecto es que disminuye el ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces, tomar café, té negro, bebidas energéticas o con exceso de chocolate en forma simultánea, pues reduce el efecto del metoprolol. Entonces, pues es importante que lo sepa el paciente y, bueno, pues el alcohol no se recomienda con ningún tipo de medicamento. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención.